El Teatro de Marcelo es un monumento arqueológico que corresponde a un teatro de la Roma imperial. Se encuentra ubicado en el centro histórico de Roma, el distrito correspondiente a la colina capitoliana, en el Campo Marcio, junto al río Tíber y frente a la isla Tiberiana. La construcción del teatro inició por orden de Julio César y se terminó bajo el mandato de Augusto, quien lo dio en dedicatoria a su sobrino Marco Claudio Marcelo, hijo de su hermana Octavia. Para su construcción fue necesaria la demolición de los edificios que ocupaban ese lugar, como por ejemplo el Circo Flaminio o parte de él. La construcción comienza en el 3 a.C. y finaliza en el 11 a.C. Este teatro marca las pautas para la construcción de los teatros posteriores y también para la del propio Coliseo. Los primeros trabajos de restauración del teatro comenzaron en 1926 a cargo del arquitecto Alberto Calzabini. Durante el proceso de restauración se fueron formando especulaciones sobre cómo era la planta original del teatro, ya que este se encontraba parcialmente en ruinas y con presencia de otras estructuras pertenecientes a los siglos XIV, XV y XVI. Una de las primeras fuentes para esta reconstrucción fueron las pautas dejadas por Vitruvio en su sexto libro La forma del teatro, en donde éste propuso ciertas condiciones para el planteamiento de un teatro que fueron estudiadas por los arquitectos del siglo XVI. Estas condiciones eran la proyección del círculo de la orquesta, y dentro de este proyectar 4 triángulos equiláteros, del cual la base del triángulo principal se proyecta al escenario y de las puntas de los triángulos se disponían las escalas de las graderías. La segunda fuente de información para dar con la planta del teatro fue la forma urbis, láminas de mármol tallado con el trazo de la Roma imperial, de las cuales ya solo quedan fragmentos, entre ellos partes en donde se ubica el Teatro de Marcelo. A pesar de tener estas fuentes, muchas fueron las interpretaciones de la planta del teatro a causa de un elemento que aún no se reconocía del todo, el escenario, Skyline. Las discusiones empezaron a dar en torno a la disposición del escenario en cuanto a su forma, que comúnmente eran rectangulares según Vitruvio, pero que podrían llegar a variar en detalle como el Skyline Fronts, es decir, la parte de atrás del escenario. Finalmente la escena fue recreada a partir de otros escenarios de teatros, como el Teatro de Pola, el Teatro de Arles y el de Orange. Este último es del que más elementos se tomó, suponiendo la presencia de una escultura en el centro de la escena. Como la mayoría de los edificios romanos, su estructura está compuesta principalmente por un sistema de arcos y bóvedas, que corresponden a los esfuerzos del edificio. El Teatro de Marcelo presenta 3 plantas compuestas por arcadas que están enmarcadas por los órdenes clásicos. El uso de arcos enmarcados en órdenes se debe sencillamente a las dinámicas de las cargas, haciendo más gruesas las secciones de los arcos. La primera planta es de orden dórico con 41 arcos perimetrales. Este nivel presenta una bóveda anular que va a aportar la semicircunferencia del teatro. Se ven también una serie de muros radiales de planta trapezoidal que distribuyen a las vomitorias y corredores que conectan con los niveles superiores y presentan bóvedas abocinadas que sostienen las graderías superiores. La siguiente planta es de orden jónico y a diferencia de la anterior, esta solo presenta bóvedas radiales que van de la arcada exterior hasta la interior. Del último nivel no se tiene registro, pero se especula que fue de orden corintio y que este fue cerrado completamente y no tenía un sistema de arcos. En función a la estructura del teatro también se puede destacar el uso de materiales que se emplearon para su construcción. La arcada correspondiente a la planta dórica está hecha en bloques de travertino, una piedra de origen sedimentario muy común en las obras romanas. La arcada interior se hizo en sillares de toba, una piedra porosa de origen volcánico, la cual ayudaba a reducir el peso propio de la estructura. Los muros radiales que sostenían la cavea, es decir, las graderías, fueron construidas en opus quadratum de toba, un sistema de hiladas usado por los romanos donde alternaban los bloques a tizón y soga en una pared con caras a la vista. Estos muros luego eran vaciados en su interior con opus caementicium, el hormigón desarrollado por los romanos.
Estas paredes fueron finalmente revestidas en opus reticulatum, un sistema similar al opus quadratum, solo que, en vez de usar bloques de toba, se usan elementos cerámicos dispuestos en una retícula inclinada a 45 grados. Durante las obras de restauración en los años 30, partes del teatro fueron reconstruidas debido al deterioro de la estructura, ya que para ese tiempo el nivel dórico se encontraba enterrado hasta el nivel de la imposta que sostenía los arcos y la sustracción de ciertos elementos a lo largo del tiempo. Particularmente los elementos reconstruidos se hicieron con una factura más elaborada, todo con la intención de revelar el contraste entre la obra original y estos elementos restaurados, donde varios de ellos fueron hechos con materiales distintos. Uno de estos es la arcada interior, que fue restaurada con ladrillos de toba prensados con máquinas. En cambio, para las arcadas exteriores, que eran en travertino, fue descartado el uso de este mismo material, ya que no podría ajustarse la tonalidad de envejecimiento deseada. Otra particularidad fue la restauración de algunas bóvedas, que al carecer de los materiales para el opus caementicium, estas fueron hechas en ladrillos cimbrados, que finalmente fueron cubiertos con mortero en su intrados. A raíz de este trabajo se puede concluir el interés y la complejidad que ha tenido la investigación del teatro de Marcelo por parte de historiadores, arqueólogos y arquitectos, debido a que este es quizás de los primeros teatros permanentes del imperio, ya que antes los teatros se construían en madera como edificaciones temporales. Quizás este teatro pudo establecer las pautas para los futuros teatros alzados por los romanos en toda su campaña, y por eso las altas especulaciones sobre la influencia de Vitruvio en la forma de este, ya que como es sabido, las ideas de Vitruvio han sido alteradas a lo largo del tiempo y que no se es seguro si en la misma Roma imperial hayan seguido estas indicaciones. Aunque se crea que Roma se limitó al uso del arco, se debe reconocer la complejidad de los detalles de una cultura de hace más de 2 milenios, que consiguió dominar los materiales para construir la civilización más próspera de la antigüedad. Y esto se confirma en los procesos de restauración y construcción, en los cuales no es solo reemplazar y poner sin más, pues estas edificaciones han mostrado ser altamente sensibles y muy discientes de cómo eran los estilos de habitar.